Bueno, hola chicos. En este vídeo lo que quiero que analicemos es cómo a partir de la fórmula podemos obtener la gráfica, ¿vale? He puesto un ejemplo de una función a trozos porque, digamos, el caso un poco más complejo porque hay que decidir qué puntos entran, qué puntos no entran, dependiendo del dominio que tenga cada una de las fórmulas. Entonces es un poco más complejo. Y además he puesto un poco un ejemplo de cada, ¿eh? Aquí tenemos una de segundo grado, su gráfica ya sabemos que es una parábola. Aquí tendríamos una función constante igual a 3, siempre vale 3, son rectas horizontales, y un polinomio de primer grado, que sabemos que su gráfica es una recta, ¿vale? En este caso, esta pendiente es positiva, será una recta que va creciendo, y en el caso, por ejemplo, de la parábola, pues una parábola que el coeficiente esté negativo, pues una parábola que irá hacia abajo. Todo eso son características que yo puedo observar solo mirando un poco la fórmula para hacerme un poco una idea así global, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo hacer la gráfica. Para hacer la gráfica tenemos que ir modelo por modelo, fórmula por fórmula, y construir la tabla básica. Normalmente para partir de una fórmula obtener una gráfica, uno conoce el modelo y sabe qué tipo de tabla es la más conveniente para cada modelo. Por ejemplo, en el caso de los polinomios de grado 2, sabemos que la tabla básica empieza siempre por el vértice, ¿vale? Entonces vamos a representar trozo 1, el trozo 1 sería la parábola, y como es una parábola, pues su tabla empieza por el vértice. Entonces yo pongo aquí mi tabla, XY, y empiezo por el vértice, ¿vale? ¿Dónde tiene el vértice esta parábola? Pues el vértice lo tiene en menos b partido por 2a. ¿Cuánto vale menos b? Pues menos b vale, voy a escribir aquí para que no haya dudas, x sería igual a menos b partido por 2a. ¿Cuánto vale menos b? Pues si b es menos 2, menos b es 2. 2. Si a vale menos 1, 2a vale 2 por menos 1, que es menos 2. 2 entre menos 2, que es menos 1. Una vez que nosotros hemos calculado la coordenada x del vértice, pues la ponemos en la tabla. La coordenada x del vértice sería menos 1. Y ahora, a partir de ese valor de x, calculamos el valor de y. ¿Cómo se calcula el valor de y? Pues para calcular el valor de y simplemente es sustituir la x por el valor que tenemos, en este caso menos 1. Y me sale que y sería igual a menos 1 al cuadrado. Cuidado con estos paréntesis, porque muchas veces con esos menos delante de los cuadrados hay errores, ¿eh? Menos 2 por menos 1 más 3. Hago esta operación respetando la prioridad de operaciones, los paréntesis y tal, menos 1 al cuadrado más 1. Con un menos delante, menos 1. Menos 2 por menos 1, más 2. Y más 3. Y ahora ya la suma y rectas. 3 y 2, 5, menos 1, 4. Es decir, el vértice está en menos 1, 4. ¿Correcto? Bien. Ya tengo el primer punto. Yo sé que el vértice está en menos 1, 4. Yo esto más o menos me lo puedo imaginar. Están los ejes, aquí estaría el menos 1, menos 1, 4, está el vértice. Y de ahí la parábola va hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué punto se busca a continuación en la tabla básica? Una vez que tengo el vértice, veo dónde corta al eje Y. ¿Vale? ¿Dónde corta? ¿Por qué se calcula el eje Y? Porque podría ser en otro orden. Se calcula el eje Y porque es más fácil. ¿Dónde está el eje Y? Pues el eje Y está cuando la x es 0. Entonces yo simplemente tengo que sustituir la x por 0 y me sale el punto de corte con el eje Y. Mirad, si la x es 0, esto es 0, esto es 0, me queda c, que es 3. 0, 3. Punto de corte con el eje Y. ¿De acuerdo? Y ahora, a partir del punto del corte con el eje Y, yo puedo sacar el simétrico. El simétrico, si observas la tabla básica, te lo puedes saber, porque el simétrico está en menos b partido por a. Menos b partido por 2a es el vértice, y menos b partido por a, el simétrico del eje Y. Pero también lo puedes deducir gráficamente. Fijaos. Voy a borrar esto.
y vamos a ir ya construyendo la gráfica, ¿vale? Pongo la gráfica aquí. Así, ¿de acuerdo? Como tengo que llegar hasta el 5, pues 1, 2, 3, 4, 5, esto es la X. Aquí me sale el 4, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Este sería el 1 y este sería el 1, ¿vale? Establecemos nuestros ejes, una escala apropiada para los valores que hay que representar y vamos dibujando. Fijaos. En el -1, que estaría aquí, 4. Subo y me sale este punto. Ese punto es el vértice de la parábola. La parábola, como el coeficiente es negativo, va hacia abajo, con lo cual va a cortar al eje Y en 0,3, que es este punto, y ese punto tiene un simétrico, que ya digo, tú te lo puedes saber. Sería menos b, que es 2, partido por A, 2, entre -1, -2. Yo sé que el simétrico está en -2, 3. Eso sí te sabes la tabla básica, pero vamos, si no te la sabes, la puedes deducir de aquí, fíjate. El simétrico estaría aquí, a este lado, como esto es 1, esto sería otro 1, le lleva justo al -2, ¿vale? Luego el simétrico está en -2, 3. O lo ves gráficamente o te lo sabes, ¿vale? Eso no tiene mucho. Este sería el simétrico. ¿Bien? Con esos 3 puntos ya más o menos se podría dibujar, pero si tú observas, esta gráfica, al ir hacia abajo, corta al eje X. Esos son puntos importantes, ¿eh? Puntos de corte del eje X son valores 0, etc. Vamos a buscarlos. Para buscar esos valores 0, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es igualar a 0 la Y. Me quedaría menos x cuadrado menos 2x más 3 igual a 0. Y de ahí, como es una ecuación de segundo grado, si la resolvéis, van a salir dos valores. Concretamente, en este caso, los valores que salen son el -1, no, perdón, el -3, que sería 6. Aquí saldría -9, y 6 más 3, 9, menos 9 más 9, 0, saldría el -3, y saldría el 1. -1, menos 2, menos 3, más 3, 0. Luego saldría el 1 y el -3 como soluciones. ¿De acuerdo? Ahí, pues, mucha pizarra. Eso lo hacéis vosotros tranquilamente y lo comprobáis. Te va a salir como solución el 1 y el -3. ¿De acuerdo? Vamos a incluir en la tabla. Voy a borrar esto. El planteamiento es muy sencillo. Eso tampoco merece la pena perder mucho tiempo. Quiero los puntos de corte con el eje X. En el eje X, la Y es la que vale 0, le doy a la Y el valor 0, me sale una ecuación de segundo grado y la resuelvo. ¿Vale? Borro. Bien. Puntos de corte con el eje X. Hay dos. Uno sería el 1 y el otro el -3. ¿De acuerdo? Entonces, eje X y eje X. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dibujarlo. Voy a dibujar el 1, 0. ¿Qué le pasa al 1, 0? En la parábola, como es una función a trozos, el trozo acaba en el 0. Entonces, si acaba en el 0, ahí es donde acaba la parábola. Luego, este punto, aunque existe, es un punto de corte con el eje X, pero no tiene sentido en este caso. Luego, ese punto no lo pongo, ¿vale? Este punto que existiría, pero yo no lo pongo porque se quedaría fuera de la definición que tiene. Y el -3 sí. Entonces, me vengo aquí, marco el -3, que sería... Con esos 4 puntos, yo ya puedo dibujar la parábola. La parábola vendría de aquí, subiría y haría esto, más o menos, ¿vale? Trazo. Esa sería su gráfica más o menos. ¿De acuerdo? Y solo puedo dibujar el tramo que le corresponda, que en este caso es hasta el 0. Bien, ya tengo la parte un poco más complicada, que era la parábola. ¿De acuerdo? Voy a borrar y vamos a ir haciendo los demás trozos. Bueno, el siguiente trozo casi ni siquiera hace falta tabla, ¿no? Porque el siguiente trozo es y igual a 3. Y igual a 3 quiere decir que la función va a valer siempre 3. Y eso ocurre desde el 0. Bueno, perdón, un detalle que no he tenido en cuenta. Esta acaba en el 0, pero el 0 no lo coge. Luego este punto tiene que ser un punto hueco. ¿Vale? Eso también es importante en las funciones a trozos. Si el valor donde termina entra o no entra. En este caso, no hay igual, es decir, no entra. Luego ese punto está bueno, ¿vale? Ahora, entre el 0 y el 2,
la función vale constantemente 3. Luego, entre el 0 y el 2, la función hará esto. Será una recta horizontal donde siempre vale 3 la i. Y eso pasa desde este punto hasta este. ¿Entran? Ninguno de los dos. Entonces este punto tampoco entra. Este punto también está hueco. ¿Vale? Voy dibujando, manteniendo los puntos huecos rellenos según... Eso es importante tenerlo en cuenta en las funciones atroces. ¿Vale? Bien, nos queda el último tramo. El último tramo es muy sencillito porque es de primer grado y las funciones de primer grado corresponden a rectas. Y para dibujar una recta basta con 2 puntos. ¿Qué 2 puntos? Pues normalmente donde corta el eje X y donde corta el eje Y, o en este caso, como empieza en el 2 y termina en el 5, pues el 2 y el 5, que es donde empieza y donde termina, que es lo lógico, ¿vale? Entonces voy a borrar la tabla de la parábola, que ya la tenemos representada, y vámonos al trozo 3. En el trozo 3 hago una tabla, en este caso con 2 puntos es suficiente, normalmente sería donde corta el eje X, donde corta el eje Y, ¿vale? Se pueden buscar. Pero como empieza en el 2 y acaba en el 5, lo lógico es que si tú vas a dibujar un segmento que empieza en el 2 y acaba en el 5, pues le das el 2 y el 5, ¿no? Entonces vamos a darle el 2 a la X. Si la X vale 2, sustituyendo me queda 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. Me sale 2, 0. Ya tengo un punto. Y si le doy a la X el 5, me queda 2 por 5, 10. 10 menos 4, 6. Si la X es 5, la Y es 6. Ya tengo dónde empieza y dónde termina. Las restas son así de sencillas. 2, 0 sería este punto. Y el 5, que estaría aquí, este punto entra, ¿vale? Importante mirarlo eso. Este entra, luego lo pongo relleno. Y ahora el 5, 6, que también entra. Luego 3, 4, 5, 6, que sería este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este punto que también entra, relleno. Y una recta que va de ahí a ahí. ¿Correcto? Este punto entra, marcarlo que se ve bien. Este punto entra, este no, ¿veis? No entra ni aquí, ni aquí, ni aquí. Ya aquí pues no tiene fin, esta se prolongaría indefinidamente. Bien. Esa sería la gráfica de la función a trozos. Para dibujar una función a trozos no hay ningún inconveniente. Se va cogiendo fórmula por fórmula. En cada fórmula se aplica su tabla básica, y se representan, pero metiendo de la tabla básica solo aquellos puntos que tengan sentido, ¿vale? Porque las funciones a trozos, el dominio está restringido. En el caso de la parábola solo vale hasta el 0, pues entonces a partir del 0 no vale, con lo cual el punto este, si os acordáis, que no salía, el punto de corte con el eje X, no lo meto. Este punto tampoco lo meto porque dice que no, respetando esas condiciones, ¿vale? Normalmente este tipo de problemas se acompaña de algunas preguntas, como es lógico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te pueden preguntar aquí? Pues establece el dominio, la imagen, crecimiento, crece, decrece, constante, máximo relativo, máximo absoluto, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, si nos pidieran el crecimiento, podríamos, crece desde menos infinito hasta el menos 1, crece, y crece desde el 2 hasta el 5, ¿vale? ¿Dónde decrece? Pues desde el menos 1 hasta el 0, desde el menos 1 hasta el 0 decrece, y es constante desde el 0 hasta el 2. ¿Tiene máximo relativo absoluto? Sí, tiene un máximo relativo, sería en el menos 1, no tiene un máximo relativo, deja de crecer para empezar a decrecer. No tiene mínimo relativo, bueno, este se podría considerar un mínimo relativo, pero ya digo, esos puntos, si no nos dicen, no pasa nada, porque este punto más importante que el hecho de que sea máximo, mínimo relativo es el hecho de que hay una discontinuidad. Bien, si dices que es un mínimo relativo, se da por bueno, tampoco pasa nada. Pero diríamos máximo relativo en menos 1, ese sí es obligatorio. Mínimo absoluto no tiene, que esto iría hacia abajo siempre. Máximo absoluto, sí, este, que sería en 5, en x igual a 5, máximo absoluto, en fin. Y ya va diciendo el signo, todo lo que te pida, ¿no? Eso ya sabemos analizarlo del tema anterior, ¿de acuerdo? Por ejemplo, discontinuidades. ¿Tiene discontinuidades? Sí. ¿Qué discontinuidades tiene? Pues tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0 y una discontinuidad de salto finito en x igual a 2, ¿vale? Ya dar con las características que pueda haber, ¿de acuerdo? También te podrían pedir
que resolvieras, por ejemplo, calcularas algún valor dándote la X o dándote la Y. Por ejemplo, si te dijera, ¿cuánto vale la función en menos 1,2? Dice, si en menos 1,2 tiene que ser en esta fórmula, pues sustituyo aquí la X por menos 1,2, ¿vale? O te dijeran, ¿para qué valores de X la Y vale 2? Dice, si la Y vale 2, que estaría aquí, muevo y me saldrá un valor en la parábola y otro valor en la recta. Entonces me salen dos ecuaciones. Yo tengo que coger la parábola e igualarla a 2, resuelvo y me saldrá el valor que corresponde, y tengo que coger la recta e igualarla a 2 y me saldrá el valor. ¿Vale? Eso ya son valores, bueno, si queréis, yo no hacerlo por no alargar demasiado el vídeo, ¿vale? Pero no creo que plantee muchísimas dificultades, ¿vale? En otro ejemplo veremos cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Aquí me interesaba fundamentalmente centrarme en cómo a partir de la fórmula sacamos la gráfica, ¿vale? Y ya a partir de la gráfica contestar. ¿De acuerdo? Dejamos el vídeo aquí para que no se alargue.